Hola, nuestro tema del día de hoy es funciones crecientes y decrecientes, máximos y mínimos de una función, criterios de la primera derivada para máximos y mínimos. Función creciente o decreciente. Para determinar si nuestra función es creciente o decreciente, tenemos que aplicar las siguientes reglas. Creciente. La función será creciente si f de x1 es menor a f de x2, donde x1 es menor a x2. Si y1 es mayor a y2 y si x1 es mayor a x2. Decreciente. La función será decreciente si f de x1 es mayor a f de x2, donde x1 es menor a x2. Si la expresión es cuadrática, por lo regular va a formar siempre una parábola en nuestro plano. Para determinar si es creciente o decreciente, tenemos que tener en cuenta que vamos a ir por intervalos. Esto quiere decir que vamos a ir por tramos en nuestra función. Por ejemplo, en nuestro primer intervalo vamos a tomar del lado de los números negativos, que serían menos 2, menos 4, que sería nuestro punto 1, y nuestro punto 2 sería menos 1, menos 1. Para, para encontrar la creciente o decreciente del primer intervalo, tomaremos los valores de x de dicho intervalo, que son el menos 2 y el menos 1. Menos 2 es menor a menos 1. Después vamos a hacer lo mismo, pero con los valores de y, que sería menos 4 menor a menos 1. Entonces, para determinar si el primer intervalo es creciente o decreciente, tenemos que ver con qué reglas cumplen nuestros valores. Entonces, estamos viendo que nuestra función en el primer intervalo es creciente. Podemos determinar que es creciente de menos infinito a 0. Del lado contrario, se va a hacer lo mismo y por lo que podemos ver, va a ser de manera decreciente. Siguiente diapositiva. Si nuestra función es cúbica, en esta podemos observar que es muy sencilla. Se va a obtener los intervalos si es creciente o decreciente de la misma manera. Como podemos observar, en esta función siempre se dirige hacia un solo lado, que es hacia arriba. De esta manera va a ser igual. Vamos a tomar los puntos de la primera sección o nuestro primer intervalo y después vamos a tomar los de del segundo intervalo. Entonces podemos determinar que esta función es creciente en todos sus números reales, ya que va en un solo sentido. Siguiente diapositiva. Puntos críticos. Para obtener los puntos críticos utilizaremos la primera derivada de nuestra función, f de x'. Los puntos críticos son las intersecciones con el eje de la x. En donde estén nuestros puntos críticos van a haber puntos máximos y mínimos. Podemos observar que nuestra función va a dar de manera gráfica, la siguiente diapositiva, por favor. Va a dar una gráfica en forma de onda. Se le dice que los puntos son máximos o mínimos relativos, ya que si vamos puntos hacia la derecha o puntos hacia la izquierda, vamos a encontrar con más puntos máximos y mínimos, pueden ser menores o mayores. Entonces, por esa razón, se le dice que son máximos y mínimos relativos en esta función. La anterior, por favor. Entonces, lo que haremos primero va a ser derivar nuestra función y vamos a utilizar la primera derivada. La siguiente diapositiva, por favor. Puntos críticos de nuestra primera derivada. El primer paso va a ser igualar nuestra derivada a 0. Una vez igualada a 0, vamos a reducir nuestra función. Entonces ahí procederemos a sacar nuestro factor común. Lo pasamos a multiplicar del lado
del otro lado, entonces da igual a 0 y queda nada más factorizar. Una vez factorizada nuestra función, vamos a tomar nuestras x y vamos a igualarlas a 0. Luego pasaremos a cambiar de lado nuestro número con signo. Entonces podemos determinar que nuestros puntos máximos y mínimos relativos van a estar en el eje de las x, van a estar en el 1 y en el 5. Siguiente diapositiva, por favor. Para identificar los intervalos crecientes y decrecientes en nuestra función, vamos a sustituir en nuestra función original, vamos a sustituir las x por valores desde menos infinito hasta infinito, sin tomar los valores de nuestros puntos críticos, que serían 1 y 5. Entonces, tenemos que cumplir con los criterios tenemos que cumplir con estos criterios para saber si va a ser creciente o decreciente. Si f de x' es igual a 0, va a ser un punto crítico. Si f de x' es mayor a 0, va a ser creciente. Y si f de x' es menor a 0, va a ser decreciente. Y lo podemos observar aquí en aquí donde sustituimos las x por los valores que ya habíamos dicho y sin tocar nuestros puntos críticos. En la gráfica de acá abajo podemos observar que en qué intervalos va a ser creciente, decreciente. Podemos observar que aquí, en esta pequeña gráfica, podemos observar que desde menos infinito hasta 1 va a ser creciente, va a aumentar. Al llegar al 1 va a llegar a su punto máximo relativo. Ya habíamos dicho por qué relativo. Cuando llegue a su punto máximo relativo, vamos a observar que va a empezar a decrecer. Entonces, en ese intervalo, que ahora va a ser de 1 hasta 5, va a ser en ese intervalo decreciente. Llegando al 5, vamos a observar que llega a un punto mínimo relativo, donde va a empezar nuevamente a crecer en ese intervalo, donde sería desde 5 hasta infinito. Diapositiva siguiente, por favor. Y para encontrar las coordenadas de nuestros puntos máximos y mínimos relativos, para poder encontrar la coordenada exacta, pues ya podemos observar que tenemos en qué punto del eje de las X van a encontrarse, que son en el punto 1 y en el punto 5. Pero nos falta encontrar a qué altura es la que están. Para poder encontrar la altura de los puntos máximos o mínimos, vamos a utilizar nuestra función original que tenemos en un principio. Ahí procederemos para encontrar nuestro punto máximo. Vamos a sustituir en todas x por nuestro punto que ya tenemos, que es el 1. Que es el 1 que tenemos aquí. Y para el punto mínimo vamos a utilizar también el 5. Aquí podemos observar cómo es que está el punto máximo, sustituyendo el 1 a la x, y a nuestro punto mínimo de igual manera, ahora pero con el 5. Podemos observar que la coordenada del punto máximo es 1,23 y la coordenada del punto mínimo sería 5,-9. Y esto sería todo por nuestra parte. Espero que haya estado bien explicado y espero y les sirva.